Hola amigas y amigos de Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a terminar ese ciclo que estoy hablando de el interés, digamos, condicional que Estados Unidos tiene a veces en el tema de la droga y del narcotráfico. Y en el video anterior, discúlpenme, pero hice un recuento histórico un poco de las ideologías sociológicas y políticas de Estados Unidos, y en cierto modo cómo Estados Unidos ha manejado un poco su política exterior y cómo la ha alineado un poco al tema del narcotráfico. Y una de las cosas que yo les comentaba en la reseña muy burda y muy corta, o sea, le digo, amigos, amigas, yo no soy historiador, me encanta la historia, leo muchísimo de historia, obviamente leo todos los análisis, todos los estudios que me intentan, pero yo hago comentarios basados en lo que hemos visto, en lo que hemos leído, y son comentarios. O sea, no es hechos históricos. Le digo, hay excelentes videos que les recomiendo si les interesa y mejores libros sobre todo lo que yo estoy hablando, de la temática de lo que yo estoy hablando. Pero hay una parte importante que he mencionado, que es este interés transicional a veces de Estados Unidos de importarle el tema del narcotráfico, y uno de los elementos que yo siempre argumento es que Estados Unidos se preocupa de vez en cuando del tema. O sea, estoy hablando ahora del gobierno de Estados Unidos. O sea, oficialmente, amigos, amigas, del presidente para abajo, todo el mundo le va a decir, si usted le pone un micrófono a cualquiera de estos individuos, le va a decir que la lucha contra el narcotráfico nunca ha cesado, que ha sido prioridad en este mundo, en este país, y que siempre han luchado. Esa es la línea oficial. La línea no oficial, que es la que conocemos todos los que hemos trabajado aquí, y que creemos y que creíamos en la lucha contra el narcotráfico, nunca fue tal. O sea, porque había intereses mayores. Y ya se los voy a ir indicando para que vean esto. Pero una de las mejores formas de demostrarle este interés que yo le digo que fluctúa y tiene mucho que ver la ideología de gobierno a gobierno. Depende quién esté en el gobierno, depende de sus prioridades económicas, sociales, políticas, ideas internacionales. Hay presidentes que no le ha interesado en lo más mínimo el tema del narcotráfico. Obviamente, le digo, sale con micrófono y lo dice, pero en la vida real no apoya nada. Esto sobre todo lo vemos porque cuando yo lo analice más profundamente de la parte nuestra en Latinoamérica, esto se va a repetir. La diferencia es que aquí en Estados Unidos el narcotráfico nunca ha tenido ese efecto que tiene en nuestro país. O sea, el gran problema de la corrupción, el gran problema de la violencia, el gran problema de lavado de dinero, todas esas grandes cosas que, digamos, afectan la economía y la estabilidad de un país, acá esto no ocurre porque está controlado, porque se permite hasta cierto modo, y ya voy a hablar cuál es la gran diferencia entre una cultura y la otra, porque la cultura tiene mucho que ver y el sistema. O sea, operan en ambos lados, pero hay cosas que hacen a lo que se le da la gana en nuestros países que no la hacen aquí y no pueden, aunque quieran. Pero sí hay muchas cosas que varían y que son similares. Ahora, volvemos a la política exterior de Estados Unidos. Una de las cosas más importantes y más, digamos, demostrativas de lo que ocurre, hablando del interés político y del interés social de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, resultó después del 2001 con el ataque terrorista aquí en Estados Unidos, en la que Estados Unidos le declara guerra al terrorismo internacional, particularmente al grupo de Al-Qaeda, que era el grupo de Osama Bin Laden y demás, y se hace una expansión enorme a través de todo el mundo. Le digo, en esa época Estados Unidos pidió ayuda, y como yo le contaba, cuando hay un interés y cuando hay un verdadero alineación al tema, todo el mundo se unió. Inmediatamente después de la torre se generó, por lo general, ante todo el mundo, una versión muy importante hacia el terrorismo. Entonces muchos países se unieron y proveyeron mucha información, y Estados Unidos volcó toda su gente a todo el mundo. O sea, los servicios de inteligencia, los servicios militares, los servicios de policía, los servicios de todas las agencias federales, se volcaron todo el mundo para buscar información sobre quién había sido el culpable primero del ataque de las torres, y luego, una vez que se descubrió, quién nos estaba ayudando. Y ahí cayeron una infinidad de gente por todo el mundo
que incluso, le digo, algunos operaban en el mundo del narcotráfico. Pero nunca hubo, acuérdense lo que comentaba, una alineación directa entre narcotraficantes y terroristas. Porque al narcotraficante no le interesaba que Estados Unidos viniera a lo invadiera y lo atacara, como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos buscando a Osama Bin Laden, lo hizo con Afganistán y después con Irak. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Porque esto es sumamente importante para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, que a veces Estados Unidos es muy selectivo en la guerra contra el narcotráfico. Le comenté en el video anterior y le comento ahora que Afganistán hoy en día es el productor número 1 de opio en el mundo, o sea, de morfina y obviamente de heroína en el mundo. Y que también es uno de los mayores productores del mundo de hashish, o sea, de la planta que sale de la marihuana, del producto que sale también de las plantas de marihuana. ¿Qué quiero decir con esto? Como Afganistán, que había sido invadido por Estados Unidos, que lo había tenido bajo un control, porque hasta hace muy poco tiempo Estados Unidos tuvo presencia, de pronto se convierte en, porque siempre fue, Afganistán fue siempre un país, es más, el hashish, la historia del hashish, supuestamente las plantas de marihuana y todo eso, transitan de Afganistán hacia Medio Oriente, hacia Turquía y hacia otros países, y después de ahí pasan a ser parte del África, del noreste de África, y es donde empieza a cultivarse hashish. Hoy Marruecos es uno de los centros más importantes de buen hashish en el mundo. Cualquier conocedor de buen hashish va a decir que lo de Marruecos es lo mejor del mundo, pero Afganistán sigue siendo un referente, y Afganistán es el que primero, históricamente se cree, fue el primero que produjo, que utilizó la marihuana, toda la planta de marihuana, en vez de los capullos, nomás usa toda la planta de marihuana para producir el hashish, para producir el aceite de hashish y el consumo de hashish. Como hoy Afganistán sigue siendo el centro de producción del mundo, ¿no? Y muchos creían que, acuérdense que uno de los temas de la política de Afganistán es un país tremendamente apasionante en el sentido de la historia, porque fue invadido muchas veces por distintos imperios de todo tipo, desde Alejandro Magno hasta los ingleses eventualmente, luego los rusos y luego los estadounidenses, y todo el mundo entra y está y después se va. Pero nunca dejó de ser un productor referente importante de productos digamos, de droga ilegal. Y eventualmente Afganistán, que se había medio modernizado, una vez más vuelve a su cultura extrema religiosa, y es donde entra el talibán a controlarlo, y es donde usted después se entera de que Bin Laden y todo ese grupo de gente estaban escondidos ahí, lo que le da la pauta a Estados Unidos para entrar y buscar a Bin Laden por una cantidad de años, y eventualmente lo encuentran, lo identifican y lo terminan eliminando. Eventualmente Estados Unidos se retira, obviamente mucha gente ya tenía muchas quejas de Afganistán. Estados Unidos estaba en Afganistán por razones económicas. La guerra es un negocio extremadamente fabuloso, oficial, o sea, no es como la droga. Oficialmente se puede ganar muchísimo dinero si se hacen guerra y se establecen bases militares. Este es un negocio famosísimo e interesante. No es un tema que lo voy a abarcar acá, pero lo conocemos bastante. Pero Estados Unidos rige durante un tiempo, pero eventualmente los talibanes, son los que eventualmente se vuelven a quedar con el poder, y hoy en día son los que rigen. Y se creía que con el talibán, porque la ideología, la religión musulmana no permite el uso de opiáceos, pero resulta que, como todas las ideologías políticas y las ideologías religiosas que no son inconvenientes, la amendaron y hicieron una excepción en la que en Afganistán se puede cultivar, se puede sembrar, se puede producir opio y eventualmente heroína, mientras no se la venda a la población y se la venda al extranjero. Este es el cuento. Este es el cuento que ocurre todo. Entonces hoy el talibán maneja todos esos plantíos, maneja todas esas producciones internacionales, porque además
con la entrada del talibán, el mundo internacional de las finanzas y todo ha medio parado toda la economía internacional que ayuda a Afganistán. Entonces, para que puedan sobrevivir ellos, porque producen muy pocas cosas que el mundo quiere, se han digamos, apoyado en el uso en el narcotráfico, en el continuo nivel del narcotráfico, particularmente, le digo, de las plantas de amapola, del consumo del opio y del petróleo. Ahora, comentario breve: Afganistán ya tiene un serio problema de consumo interno, porque, como yo le decía, un país que produce eventualmente se moderniza y empiezan a utilizarlo. Pero lo que quiero hacer, el comentario más importante, que es, tuve que mencionar todo esto para decirlo, es que Estados Unidos en los últimos 10 años, una vez que ya terminó el cuento de encontrar a Bin Laden y demás, y que permaneció ahí, ignoraba a propósito el cultivo de estos platillos, o sea, las plantas de amapola, y la producción de droga, particularmente el opio, morfina y demás, y heroína, porque cuando Estados Unidos, una vez que se queda ahí en el lugar como fuerza invasora que le molesta tanto a la población afgana, la única forma de permanecer era llevándose bien con la población. Y lo que ocurre es, en un principio, ciertos líderes militares, como ellos sabían que mucha de esa producción de opio terminaba en Estados Unidos, decidieron empezar a quemar plantíos y eliminar. Obviamente, el gobierno afgano, por la queja de estos digamos, campesinos de Afganistán, se quejaron al gobierno. El gobierno afgano le dijo: si ustedes van a permanecer aquí, a los Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas, usted no puede meterse con los cultivadores de opio y los procesadores de heroína. Y eventualmente, a través de niveles altos del gobierno de Estados Unidos, se pasó una ley que no se podía tocar esos plantíos. Amigos, amigas, hay fotografías, hay videos, hay entrevistas, hay mucha información de soldados estadounidenses, de infantería de marina, de distintas fuerzas armadas y demás, que están fotografiados en estos plantíos y que los están no tocando. No se confundan, no estoy hablando de que ellos manejaban, porque aquí va a venir la interpretación. Estados Unidos manejaba la industria del narcotráfico en Afganistán. No, no la trabajaba, ese no era el negocio. Ese no era el negocio. Ya lo voy a hablar eso. Yo entiendo ese cuento de que Estados Unidos controla el narcotráfico internacional y todo esto, pero este es un buen ejemplo de que no se tocaba a estos campesinos para mantener la paz y para que Estados Unidos mantuviera ciertos controles de otros productos naturales, porque Afganistán tiene productos naturales muy importantes que son mucho más valiosos que la droga. Entonces, la droga dejó de tener importancia, es aquí donde quiero hacer hincapié, dejó de tener interés y se lo dejó crecer, y muchos narcotraficantes que existían durante hace 10, 15, 20 años siguen operando tranquilamente. Ahora, dentro de ese grupo, Estados Unidos mandó un grupo de agentes federales, de agentes de la DEA y demás, que, digamos, viajaban por todo el país con grupos de soldados y hacían redadas de laboratorios, de casas y demás, eliminando plantaciones en algunos lugares, muy limitado. O sea, que ya voy a hablar yo de este tipo de operaciones porque lo vamos a repetir en otros lugares. Pero le digo, al comienzo, eventualmente todos estos programas fueron disminuyendo y se fueron eliminando. ¿Qué le quiero decir con esto, amigos, amigas? Y esto es importante y lo dejo aquí. Que cuando Estados Unidos se encontraba con situaciones problemáticas de sistemas de seguridad, de estabilidad económica y social de la población, donde no tenía que estar, donde tenía otros intereses, la droga, el problema de la droga y del narcotráfico disminuía. Y piénsenlo que la mayoría de esa droga, eventualmente mucha transitaba a Europa, pero una cantidad bastante interesante llegaba acá a Estados Unidos de esa heroína. Sin embargo, el enemigo no era tan malo en ese momento.
Este problema que yo le digo, esta ideología que yo le digo, es algo que se va a repetir una y otra vez, muchas veces, en otras regiones del mundo. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante mejores análisis. Amigos, amigas, un gusto en saludarlos. Nos vemos muy pronto.